Dios le bendiga a esta linda audiencia que una vez pues estamos por estos medios para traer un mensaje de edificación, enseñanzas de mucho valor para cada uno de ustedes. Así que acomódese, gloria a Dios, coja papel, coja lápiz, coja la Biblia y comparta esta transmisión que usted va a recibir muchas informaciones que va a ser transformadora. Y tenemos en esta noche, hemos invitado al reverendo Mario Fumero, pastor, misionero, una persona muy dedicada a salvar vidas, ¿verdad? A través del Señor que lo usa poderosamente, donde muchos jóvenes han sido rescatados para Cristo a través de su ministerio. El reverendo Mario Eduardo Fumero nació en La Habana de padres españoles. Yo casi estaba segura que era español, pero lo es. Gloria a Jesús. Casi. Casi, ¿verdad? Bueno, lo es, pero nacido en Habana, gloria a Dios, en Cuba. A los 17 años se enroló en la Iglesia Católica para ser sacerdote católico, dejando el seminario en el 1958 para enrolarse en la Revolución Cubana como capitán de milicia en Marianao. En septiembre de 1960 y después de la muerte de su abuela Abelina Dópico, que le crió, partió a Miami con su madre y padrastro. Y en marzo de 1961 aceptó a Jesús en una campaña de Billy Graham en el auditorio de Miami Beach. Días después se bautizó en la iglesia bautista de Glacier. Meses después recibe el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de la Biblia abierta y en agosto de ese año parte a Puerto Rico para estudiar en el Instituto Bíblico Mispa de Río Piedras, graduándose en el 1963 en teología. En este tiempo asistió a tomar algunas clases por libre de psicología en la Universidad de Puerto Rico. En ese año regresa a Miami. Gloria a Jesús, gloria a Dios. En ese año, pues, regresa a Miami para trabajar en la Iglesia de la Biblia Abierta que pastoreaba Roberto Domínguez en el área educativa. Pero en noviembre parte a Honduras para trabajar en la Iglesia de Dios Pentecostal en Comayagua, levantando varias obras. Y en el 1994 regresa a Honduras para continuar trabajando en el programa de rehabilitación del Proyecto Victoria. Es escritor de más de 80 libros, pero de este tema en el día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de un libro que el Señor se les reveló en sueño, le habló en sueño acerca de este tema, algo que nos va a traer a nosotros pues nuestro interés y también muchas preguntas porque esto está tremendo. Así que vamos a tener con nosotros el reverendo Mario Fumero que nos va a hablar acerca de la egología, el origen de la soberbia. Así que adelante, Dios le bendiga. Gracias por aceptar esta invitación. Un hombre Amén. de mucha experiencia. Gloria a Jesús. Gracias, gracias. Bueno, el tema ecología es un compuesto de dos palabras: ego, yo, logía, estudio. A veces la gente se equivoca y creen que es ecología, estudio de la naturaleza, pero no. El estudio de la naturaleza en el aspecto del yo, no en el aspecto de la naturaleza, del clima y cosas por el estilo. En realidad, si nosotros vamos a la Biblia, el pecado, la caída, produjo varios daños. Bueno, los daños que hoy seguimos sufriendo es, uno, que la mujer pare con dolor. Dos, que el hombre tiene que trabajar para ganar el pan de cada día. Y tres, que todos tenemos que morir. Pero hay un cuarto efecto del pecado en nuestra naturaleza. Y esa la descubrimos en Génesis capítulo 3, cuando al pecar, Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos. ¿Qué significa el descubrirse? ¿Es que no estaban desnudos antes? ¿O es que tenían una ropa y se les cayó cuando pecaron? No, ellos estaban desnudos en traje de Adán y Eva,
Pero como ellos no vivían mirándose a sí mismo, sino el hombre miraba a la mujer y a Dios, y la mujer miraba al hombre y a Dios, no había esa introspección hacia sí mismo. ¿Qué produce el pecado? El hombre dejó de ver a la mujer y dejó de ver a Dios y se miró a sí mismo. Esta acción de mirarse a sí mismo engendra algo que todos los seres humanos traemos en nuestra naturaleza, el egoísmo. Ego, yo, ismo, centro. El hombre como centro de todas las cosas. Ese es el problema número uno de la naturaleza humana. El daño del pecado en la parte psicológica que lo hace caer en el egoísmo. Y el egoísmo engendra muchas actitudes. La envidia, la soberbia, la prepotencia, la jactancia, la usura, la ambición. Todos estos son frutos del ego. Y la prueba está en que Caín mató a Abel porque tuvo celo. El celo nace del egoísmo y mató a su hermano solo porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Ahora viene la realidad del evangelio. Por un hombre llamado Adán entró el ego, el yo, que es el centro del ser. Cuando hablamos del ser, hablamos del yo. Somos una trinidad. El cuerpo es el cascarón, la sangre es la vida y la esencia o el espíritu es el yo, la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos seres semejantes al Altísimo por el hecho de que cuando Dios nos creó, primero formó al hombre del polvo de la tierra, segundo, le dio alma viviente igual que a los animales, y la Biblia enseña que el alma está en la sangre, porque la vida del hombre en la sangre está, alma y sangre lo mismo. Pero le dio una tercera cosa, sopló sobre él su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ahí es donde nos hizo con esa capacidad de tener un ego, un yo. Y ese yo con el cual nacemos es lo que lo identifica como persona. Ahora bien, cuando un ser humano nace, lo primero que va a manifestar es el egoísmo. Fíjense bien, un niño de 6 meses o 7 meses, 8 meses, no sabe leer, ni escribir, ni pensar, ni caminar, pero sí sabe lo que quiere. Y cuando la madre no le da lo que quiere, hace una rabieta y empieza a gritar hasta que obtiene lo que quiere. Es ahí, durante esta etapa del primer día de nacido al tercer año de nacido, donde el trabajo de los padres tiene que ser atenuar. Atenuar. Atenuar es disminuir ese yo que se puede engordar si le consentimos todo lo que quiere. Cuando frenamos su soberbia, cuando frenamos su ira, cuando frenamos su capricho, estamos domando, sojuzgando un ego que si se enaltece nos va a llevar a la destrucción. Entonces, si fallamos en la atenuación del ego en los primeros 3 años de vida, entonces podemos crecer con un ego inflado. Eso trae vanidad, envidia, trae prepotencia. Y entonces, cuando esta realidad se enquista y llegamos a la adolescencia, aparece la rebeldía y como consecuencia, el ego se vuelve un conflicto en todos los aspectos. Por eso es que aquí viene el antídoto de Jesucristo al pecado de Adán en cuanto a engendrar el ego. Yo sé que esto es un poco duro, principalmente para los evangélicos que creemos que aceptar a Cristo es levantar la mano y pasar al frente. Yo no sé de qué teología sacamos esta idea, porque la Biblia dice que el que quiera ser mi discípulo tiene que aceptar 3 cosas: negarse, tomar la cruz y seguirle. Si no hay estas 3 condiciones previas a la conversión, en realidad no podemos nacer de nuevo.
porque la primera condición de Jesús a todo lo largo de la Biblia y principalmente de las epístolas es negarnos y desplazarnos a un segundo plano para que Jesús ocupe el primer lugar. Esto se define dentro de la teología cristiana como la proclamación del señorío de Cristo. Y la mejor forma que expresó este pensamiento fue el apóstol Pablo a los Gálatas cuando dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Quiere decir que el conflicto número uno en la vida cristiana para poder crecer y ser victorioso es aprender a desplazar el ego a un segundo plano y dejar que Cristo ocupe el primer lugar. Aquí viene una expresión. Hay dos tipos de cristianos: el creyente y el discípulo. ¿En qué se diferencia un creyente de un discípulo? Vamos a ver. El creyente: yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia y yo tengo a Jesús y voy a la iglesia. Ese es un creyente. El discípulo tiene que quitar el yo del centro, sacarlo fuera y poner a Cristo como centro. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mi centro ya no es yo, es Cristo. Mi casa es de Jesús. Mis hijos son de Jesús. Mi trabajo es de Jesús. Mi dinero es de Jesús. Mi tiempo es de Jesús. Y mi yo es de Jesús. Cuando esto ocurre, dejamos de ser un creyente y nos convertimos en un discípulo. Porque ¿qué es un discípulo? Vosotros sois mi discípulo si hacéis lo que yo os mando. Y fíjate bien cómo termina el Evangelio de Mateo, con la gran comisión. Y el mandato es hacer discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles que guarden, no poner debajo. La palabra guardar no significa meter debajo, esconder. Guardar es encarnar. Para encarnar lo que Jesús mandó, para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esto lo explica el apóstol Pablo muy bien cuando usa esta expresión: somos cartas escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, vista y leída por los hombres. Por lo tanto, el desplazar el ego a un segundo plano para que Cristo ocupe el primer lugar, no solamente nos hace verdaderos cristianos, sino que resuelve muchos problemas personales que tenemos. Se resuelve el odio, la ira, el enojo, la cólera, la maledicencia y tantas otras cosas que es el producto de un yo deformado, al cual, para poderlo domar, atenuar, hay que someterlo, una vez que conocemos la palabra, al señorío de Cristo. Y cuando Cristo es el Señor, entonces, y ya no vivo yo, no importa que me digan justicia verde o lo que me digan, nuestra actuación será diferente, porque ya no me dirán a mí, porque no vivo yo. Ahora, todo lo que me ocurra, lo dejo en las manos del Señor. Por eso es que este libro de egología, el estudio del ego, como consecuencia no solamente de una vida cristiana decadente, a no vivir una vida desegocentrizada, sino que también cuando el ego se enquista en nosotros, nos produce enfermedades físicas y psíquicas. Un ego exaltado produce cólera, insomnio, gastritis, hipertensión, desvelo, preocupación, ansiedad y muchos problemas. ¿Qué tal si nosotros podemos desplazar el ego a un segundo plano y aprendemos a aceptar que todo lo que me ocurre no me ocurre a mí, sino a aquel que vive en mí? Porque en Cristo somos más que vencedores. Y bueno, no sé si hay preguntas que hacer al respecto, pero estamos abiertos a contestar cualquier pregunta sobre este tema.
Bueno, a mí me llama mucho la atención el trabajo que usted está haciendo con esos jóvenes. ¿Cómo este trabajo que usted ha hecho ha aplicado esto de acerca de la ecología? ¿Cómo lo trata con estos jóvenes? ¿Y qué ha surgido? ¿Cómo ha sido, cómo ha transformado o qué tan efectivo ha sido la manera en que usted ha trabajado con estos jóvenes acerca de esto? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan estos jóvenes? Uno de los mayores problemas que genera una vida egocéntrica o egoísta es cometer muchos errores, cometer muchos pecados. Por ejemplo, en el caso del trabajo que yo tengo, jóvenes que son de pequeñito lo enrolan en las pandillas para cometer sicariato, matar gente. Y claro, en su mente hay tanto daño, tanta herida, tanto odio, tanto rencor, que tienen un ego completamente deformado. Podemos decir que el ego de muchos de estos jóvenes está tan dañado que es difícil de repararlo psicológicamente y psiquiátricamente. Lo único que pueden hacer los médicos es darle pastillas para disminuir el complejo de culpa que lo lleva a la desesperación y a la ansiedad. Sin embargo, he visto muchachos que cuando Dios los toca y empiezan a tener contacto con la palabra, porque la palabra es la que revela el pecado, es como ir a hacerte unos rayos X espirituales, descubre que andas mal, que has cometido errores, que te han abusado, bueno, todas las cosas. Y entonces se activa en la mente una luz interior. Y entonces ahí es donde viene el complejo de culpa, que es producto de la obra del Espíritu Santo, porque eres el que lo redarguye. Pero un complejo de culpa en un yo que no se desprende y se entrega a Jesucristo puede llevar a la desesperación y hasta al suicidio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando el Señor empieza a hablar en una vida, lo primero que va a aparecer es que se contristan. ¿Qué es contristarse? Sentirse culpable, sentirse deprimido, sentirse desesperado. Y yo voy a traer una historia en relación a esto, y es bíblica. En el libro de los Corintios, en los últimos capítulos, se nos relata la historia del apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne, y este aguijón lo estorbaba y lo molestaba. Y entonces vino el Señor, y Pablo le habló al Señor que le quitara ese aguijón que lo atormentaba. Y entonces le contesta al apóstol, el Señor al apóstol Pablo: mira, Pablo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Ahora yo me pongo a pensar cuál es el aguijón que atormentaba tanto a Pablo y con el cual Satanás lo atacaba. Y por qué lo tenía siempre así, en esa situación, cabizbajo. Y yo descubrí un secreto. No hay mayor recuerdo que nos pueda atormentar que el recuerdo de haber matado a alguien en el pasado. Y máxime si fue un cristiano. ¿Cuál es el aguijón de Pablo? Fíjate lo que le dijo Dios: este aguijón te sirve para que no te enalteciera, o sea, para que no se creyera algo. Quiere decir que para evitar que el ego se engordara en Pablo, porque Pablo era muy prepotente. Si estudiamos la naturaleza de Pablo antes de convertirse, era y prepotente, soberbio, iracundo, era un hombre violento. Entonces, claro, cuando Pablo trataba de exaltarse un poquito, le venía el recuerdo de lo que hizo, y eso lo bajaba, lo bajaba, lo frenaba. Entonces Jesús, el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad, o sea, en lo que hiciste en el pasado, es donde mi poder se perfecciona. Y esto lo comprobé porque tuve hace poco un muchacho que tenía 19 años, lo mandaron a cumplir sentencia al proyecto, siendo menor de edad. A los 11 años se fue de la casa. Casualmente hice un libro que se llama Padre Desarmado. No lo tengo aquí, está allá. Y este muchacho me empezó a contar que él aprendió todas las leyes de los derechos del niño de la UNICEF. Y cada vez que
quería juntarse con la pandilla y la madre decía que no fuera, le sacaba un artículo que decía que el niño tiene derecho a la libre asociación. Y la madre perdió el control sobre él y se juntó con las pandillas y llegó a matar a 20 personas. Y la última muerte que hizo fue descuartizar a una muchacha. Cuando él empezó a recibir la palabra en el proyecto, cayó en una depresión y empezaba a llorar. Y cayó en depresión porque Satanás lo atacó por el recuerdo de lo que hizo para que no dejara a Cristo obrar en su vida. Entonces yo le hice entender que eso que le pasaba a él fue lo mismo que le pasó a Pablo. Quizás a Pablo le fue peor, porque Pablo no era un niño. Pablo conocía la palabra, era adulto, era un cipote, un menor. Y claro, y Pablo no solamente mataba gente, sino que odiaba a los cristianos, los perseguía y los eliminaba. Sacaba a las mujeres arrastradas de la casa y consintió en la muerte de Esteban, el primer predicador que fue martirizado. Claro, si Pablo recordaba todo esto cuando predicaba el evangelio, el complejo de culpa que tenía de lo que hizo era un arma de Satanás para atormentarlo. Y Dios permitió que lo atormentara con el recuerdo para que Pablo no se engordara, no fuera tan soberbio. Y siendo así, se enfrentó con Pedro, tuvo problemas con Pedro, tuvo problemas con Esteban, tuvo problemas con Bernabé, perdón, tuvo problemas con Demas, tuvo problemas con Juan Marcos. Tiene un carácter fuerte. Entonces, yo entendí que el problema número uno de los seres humanos es el ego. Cuesta trabajo dominarnos. Y el ego en una vida cristiana, si no es crucificado y sojuzgado al señorío de Cristo, nos va a llevar a muchos fracasos y a muchos conflictos. Yo te voy a contar una anécdota un poco chistosa, ¿verdad? Yo me eduqué en Cuba. Mentarle la madre a un cubano es pelea. Y yo me fui estuve después de ser 12 años misionero en Honduras, me fui para España a trabajar en la obra y fundé varias iglesias y un centro. Y un día iba con mi carro manejando y un hombre se para en medio de la calle. Los españoles son muy mal hablados. Ellos tienen una palabrota de la hostia, no lo voy a decir aquí, ¿verdad? Y hablan mal, tienen un vocabulario pésimo. No sé si ustedes han tratado con los españoles no convertidos. Y aún los convertidos a veces no. Y el hombre se paró en medio de la calle y yo le toqué la bocina, pi, 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 para que se quitara. Y el hombre por la ventana me dijo, tú, ay, madre mía, qué cólera me dio. La palabra de Honduras, cólera. Si hubiera actuado como cubano, me apeo, lo cojo por el cuello y Ay, mira un lío. Pero en ese momento, sentado yo en el carro, clamé al Señor y entendí que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y que le está mentando la madre a Jesús, no a mí. Y por lo tanto, no le paré bola. Cuando se arrimó a un lado y me le acerqué a él, bajé la ventana y a lo mejor esperaba que yo le dijera la tuya, pero no. Gracias, le daré saludo y me fui. Solamente podremos dominar la ira, el enojo, la cólera, cuando juzguemos el ego al señorío de Cristo. Mientras el ego prevalezca en nosotros, los problemas serán constantes y conflictivos. Por lo tanto, es imposible aceptar a Cristo y no estar dispuesto a desplazar y no estar dispuesto a desplazar el yo a un segundo plano. Las tres condiciones para ser discípulo de Cristo: niégate, toma tu cruz, o sea, estás dispuesto a sufrir, y sígueme, que significa estar dispuesto a obedecer en todo. Y solamente cuando crucificamos el ego o lo sojuzgamos al señorío de Cristo, podemos entonces entender aquellas palabras de Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad choca con el ego. Para ser manso y humilde hay que deponer el ego a un segundo plano. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Judy, y Oh, oh. algunos que están viendo. Una pregunta.
Jesús nunca elogió a nadie. Si Jesús fuera pastor, tendría la iglesia vacía. Me está poniendo en aprieto. Bueno, si Jesús fuera ¿Eso es pastor, así? no tuviera gente en la iglesia, porque era directo y preciso, no andaba con paños tibios. Y nunca elogió a nadie, pero sí elogió a dos personas en la Biblia. A ver, ¿quiénes son las dos personas que más elogió Jesucristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Te lo apunto en China. A ver, Me imagino, pero no quiero fallar, dígalo usted. no, dime tú, a ver, no, si falla no importa, todos fallamos. A ver, Santo Dios. A la Moisés y mujer, David. a la no, mujer sirofenicia, a la mujer no, sirofenicia. no. A las dos personas que elogió más fue a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba preso, llegaron sus discípulos a preguntarle sobre Jesús. Y Juan le dijo, vayan con él, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él se haga grande y yo me haga pequeño. Y cuando fueron a Jesús y le contaron que estaba preso, Jesús dijo, no ha habido mayor profeta nacido de Nacido. mujer que Juan el Bautista. Así. Ese fue la primera, lo elogió hasta lo máximo, como el mayor de los profetas. Y el segundo fue un gentil, un capitán, un centurión, que tenía a su criado enfermo y fue a pedirle a Jesús que lo sanara. Señor, tengo un criado enfermo. Le dijo, vamos, no tienes que ir. Yo soy gente que tengo a mi mando soldado y cuando le digo haga esto, lo hacen. Di una palabra y mi criado quedará sano. Y Jesús dijo, no he hallado en Israel hombre de tanta fe. Amén. Ahí tenemos dos casos de los. Ahora, claro, si hablamos de las dos, de los primeros evangelistas, hubieron tres evangelistas. El primero fue Felipe, cuando le habló a Natanael. La segunda fue una mujer, la mujer samaritana, que cuando le dijo que 5 maridos ha tenido, el que ahora tiene tu marido, fue corriendo a anunciar a Jesús. Y la tercera predicadora fue la que anunció la resurrección de Jesús, María Magdalena, Elena. a la cual se le reveló Jesús. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que entender, toda la enseñanza de Jesús y todo el trato de Jesús con sus discípulos estaba basado a que se sometieran a su señorío y le pusieran su yo a un segundo plano. Por eso le dijo una vez, el que quiera ser el mayor, ese tiene que ser el servidor de todos. Por lo tanto, la desegocentrización es la clave del éxito en la vida cristiana. El egoísmo y la vanagloria y la soberbia en un cristiano nos lleva a la destrucción. Quien hace algo para ser visto no está buscando gloriar a Dios, está buscando exaltarse a sí mismo. Quien hace las cosas y no hace bulla, es en realidad está haciendo la voluntad del Señor. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y viceversa. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos la cosa para ser alabados, sino para honrar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ese no fue, me recuerda a de este personaje griego, Narciso, creo yo que fue, si no me equivoco del nombre. Bueno, Que la historia de narcisismo, la palabra narcisismo viene de Narciso. La mitología griega contaba que había un personaje que se creía muy guapo, muy lindo, se sentía el más bello de todo. Tanto se amaba a sí mismo que un día fue a un arroyo cristalino y cuando se miró en las aguas quedó extasiado por su belleza y tan extasiado quedó que cayó en el agua y se ahogó y murió ahogado. era De ahí bello, pero no sabía nadar. no. Además, de ahí nace una enfermedad psiquiátrica que se llama Sí, narcisismo. sí, sí. Es lo que me tiene a mí preocupado de los gobernantes, cuando un gobernante se ensoberbece o cuando un pastor se ensoberbece. Cuando una persona empieza a decir, yo hizo esto, yo hago lo otro, yo puedo esto. Cuando una persona tanto yo. ¿Sabe la historia del complejo del yo-yo?
la fábula. Habían una ranita, unos sapitos en el bosque, y ellos se miraban unos a otros y miraban a los pajaritos y decían, ay, qué lindo si yo pudiera volar, decían las ranitas. Y se acercan dos pajaritos y le dicen a un sapito, sapito, ¿sí? ¿Tú quieres volar? Sí. Mira, agárrate de este palito por la boca y yo te voy a levantar por el aire y tú vas a volar. Y el sapito se agarró del palito y los pajaritos lo levantaron por el aire. Y cuando iba volando el sapito en el aire, los demás sapos dijeron, ¿quién es ese? Y el sapo dijo, yo, abrió la boca, pum, se cayó y se reventó. Ese es el complejo del sapo. Nunca busquemos hacer nada para exaltar nuestro yo. Recordemos que el único que tiene autoridad y señorío es aquel que nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso, el primer mensaje del apóstol Pedro en Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, es: a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Claro, aquí viene un problema. El español es muy rico. Gracias que ustedes conocen el inglés más que yo. En español, Señor soberano y Señor cualquiera es una mayúscula y una minúscula. Pero al pronunciarlo, no se sabe a qué Señor me refiero. Yo me acuerdo que una vez en una iglesia yo estaba sentado y empecé, Señor, Señor, y el que estaba delante me dijo, dígame qué quiere. Le dije, no, no es con usted, con el de arriba. Pero eso no ocurre en inglés. En inglés hay 3 palabras para decir Señor. Mister, un señor cualquiera. Sir, un señor distinguido. Y Lord, un señor soberano. Si en una iglesia digo, oh my Lord, nadie va a pensar que estoy hablándole a él. Pero en español, el término Señor, por diferenciarse en poder y no poder con una mayúscula que no se puede pronunciar, hace que no tengamos un concepto claro de lo que significa el señorío de Cristo. La palabra Señor del griego es Kyrios. La palabra Kyrios era un nombre que solamente se le daba al César. Era como decir un dios, un soberano. Los romanos tenían que ir delante del César, del emperador, y decir, salve Kyrios, salve soberano. ¿Por qué Roma persiguió a los cristianos? La persecución de los romanos a los cristianos no era por el mismo motivo de los judíos. Los judíos persiguieron a los cristianos por proclamar un Mesías que no vino como ellos lo esperaban, como rey, sino como cordero. Pero el concepto de persecución romana contra los cristianos no fue por el concepto judío, fue porque el César, al saber que había un señor llamado Kyrios, que era soberano, le podía dar un golpe de estado. Y al proclamar a Jesús Kyrios, encontró que tenía un competidor político muy peligroso. Y por eso no aceptó otro Kyrios que no fuera él. Y mandó a matar a todos los que siguieran al Kyrios de Jesús. Pero la palabra Kyrios, en el sentido griego y en el sentido hebreo, que es Adonai, significa el dueño, el soberano, aquel que tiene dominio sobre mi vida, aquel que me compró para ser su esclavo, no por imposición, sino por voluntad. De ahí viene la palabra siervo con S. Siervo. ¿Qué es un siervo? En el concepto nuevo testamentario, significa una persona comprada para servir a un señor. Quiere decir que el siervo era un esclavo. Y Cristo nos llama siervos. Cuando Él nos compra, como dice el apóstol Pedro, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, nos convertimos en siervos voluntarios, redimidos por la sangre de Cristo y sujeto a su voluntad. De manera que antes me ceñía yo
pero ahora, dice la palabra, me ciñe otro, porque ya no vivo para mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. Wow. Un mensaje directamente al corazón. Lo que el Señor Jesús pues nos enseñó a nosotros, sé manso y humilde de corazón. Que el Señor nos llama a nosotros, ¿verdad? A, a despejarnos y a cuidar nuestro corazón para ser gobernado por el Señor con humildad, no con soberbia, porque la soberbia nos aleja de Dios. ¿De dónde surge este egoísmo? ¿Por qué hay tantas luchas? ¿Por qué el hombre tiene esta, esta afección a querer ser más grande y este egoísmo que controla nuestras vidas y que podemos verlo en tantos lugares y en tantas diferentes personas que ese no es el evangelio de Jesucristo? ¿Y de dónde nace esto, pastor? ¿Por qué este Bueno, egoísmo? a ver, vamos, tenemos que ir a la Biblia. Yo tengo un libro que se llama Demonología. Bueno, Estoy loca este, por leerlo ese. bueno, yo tengo una página web que se llama contralapostasía.com, contralapostasía.com. Y en la parte de arriba tú pones buscar el libro Demonología y te sale gratis, porque esto lo publicó Unilit en el año 1996. Vamos a ver, cuando Dios crea a Adán y Eva, ya Satanás estaba en la tierra. Cayó en el versículo 1 y 2 de Primera de Génesis. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí cayó Satanás. Ahora, ¿por qué cayó Satanás? ¿Y cuándo cayó Satanás? Cayó antes de que Dios reordenara todo y creara al hombre, que estaba en la tierra. ¿Y por qué cayó? Isaías capítulo 14 lo explica muy bien. Él era un ángel portador de luz que gobernaba y tenía a su mando una legión de ángeles. Y en un momento dado se le subió a la cabeza el deseo de ser semejante al Altísimo. Y dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Cuando él concibió la soberbia de querer ser más de lo que era, automáticamente Miguel vino a su encuentro, hubo una pelea y lo echó a la tierra. Ahora bien, cuando Dios crea al hombre y a la mujer perfecto y le pone una condición, Satanás sabía que la causa de su caída fue querer ser más de lo que era, soberbia. Mm. Entonces, ¿cómo tentó a Eva? Con mentira y exaltarle el ego. Fíjate lo que dijo. ¿Sabe Dios que si comiere de este fruto no moriréis? Primera, mentira. No iban a morir. Y serán abiertos vuestros ojos y seréis semejante al Altísimo. Le inyectó el gusanito de la soberbia. Mm. Por eso, al nacer la soberbia, aparece el egoísmo y viene la caída. Entonces, ¿por qué usó Satanás ese argumento? Porque usó el mismo argumento que le causó en la caída. Si cuando quise ser más, Dios me echó, cuando estos quieran ser más, Dios también lo va a echar. Y le funcionó. Y le funcionó. Porque dio cabida al ego por medio de la soberbia. La soberbia es el deseo de ser más. Es concebir un ego que quiere predominar y ser superior a los demás. Y ahí nació la altivez, que es otro hijo del ego. La altivez, que genera la prepotencia, que nos lleva a la jactancia. Y estos son los pecados que hoy están arruinando a muchas personas. Wow. Es corregible esto del egoísmo porque a veces piensan que viene a ser parte del temperamento, pero es un asunto de carácter. Entonces, ¿se puede corregir? ¿Y qué Bueno, significa arrepentimiento en realidad? el ego tiene que atenuarse en la educación.
El hecho de que el ego se engorde depende de la educación que tú recibes. Repito, si yo tengo un niño de 6 meses o de 7 meses y le voy a dar una compota, un Gerber de zanahoria, y después le voy a dar o le doy uno de melocotón y después le doy la zanahoria y le escupe, está diciendo, esto no me gusta. Está mostrando un ego, un capricho. La actitud que yo tenga hacia el niño va a determinar si le engordo el ego o lo atenúo. ¿Cómo lo atenúo? Si no quiere comerte la zanahoria, tampoco te va a dar melocotón y no le doy nada. Cuando llega la noche, le voy a dar la zanahoria. Y cuando tenga hambre, no digo si se come la zanahoria. ¿Acaso los niños no van a comerse los basureros cuando tienen hambre? Ahora, si cuando el niño tú le das una cosa, no le gusta y le da otra cosa y le complace, el mensaje que le está transmitiendo es, aquí mandas tú. Hay que darte lo que tú quieres. Y al hacer esto, le engordaste el ego. Cuando va creciendo, un niño tiene un objeto y viene tu niño y lo coge y se lo quiere quitar. Ahí está manifestando la envidia. Si cuando el niño quiere algo que otro tiene, tú terminas dándoselo, le está acentuando el espíritu de soberbia y de envidia. Si cuando el niño quiere que lo cargue, al pasar tú por la cuna, te ve y empieza a gritar para que lo cargue, y tú vas y lo cargas, el niño se está saliendo con la suya. Se está dominando a ti. Le Tanto. estás engordando el ego. Y por lo tanto, cuando crezca, va a ser prepotente y soberbio en la adolescencia. Si cuando el niño grita para que tú lo cargues y tú no le haces caso y lo dejas, olvídate que se va a cansar y va a dejar de llorar. Si cuando el niño le da una rabieta y se tira en el suelo, tú lo cargas y lo complaces, le está alimentando el ego. Si le deja que le pase la rabieta, entonces el niño va a aprender la lección para que el ego no se engorde. Aquí no mandas tú, aquí mando yo. Y no son las cosas como cuando tú quieras, sino como deben de ser. Entonces, si fallamos en la educación y deformamos el ego, engordándolo, indudablemente que cuando alcance la adolescencia tendremos a un joven presumido, soberbio, intolerante y muchas veces rebelde. Y ya, cuando el ego se engorda, lo único que puede cambiarlo es sojuzgarlo, o sea, someterlo voluntariamente al señorío de Cristo. O que lo metan al ejército y se lo sometan a base de castigo y disciplina. Tanto, Dios. Esto está tremendo, hermano. Entonces, esto quiere decir, todos, como en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nacemos en pecado, está esa semilla ahí. Porque a veces piensa, porque son niños, que son angelitos, eso ya está ahí. Entonces, el problema es, como dice usted, que nosotros, si no tenemos cuidado, o lo engordamos o lo disciplinamos o los ayudamos para encaminarlo por el camino correcto, para que cuando sean grandes, pues no sean personas soberbias, personas que, es decir, que la disciplina debe comenzar desde pequeños. Y cuando la persona se convierte a Cristo y empieza a entregarle su yo a Cristo, indudablemente que el trabajo del discipulado es formar el carácter. Y para formar el carácter hay que someterlo a algo que hoy en día se ha perdido, disciplina. Porque dice creo que la disciplina nos ayuda y aunque no nos gusta, nos forma el carácter. Ahora bien, una persona no convertida que tiene un ego engordado es como un caballo salvaje que hay que domarlo. ¿Y cómo se doma a una persona soberbia? Mediante el sometimiento al señorío y a la obediencia a la palabra. Y ahora vaya, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, sería muy largo, pero ¿cómo Jesús domó a sus discípulos con un carácter tan fuerte? Miren, todos los discípulos de Jesús eran conflictivos.
Juan, que parecía el discípulo amado, el más bueno, el más tranquilo, resulta que era tan soberbio que pedía fuego del cielo junto con su hermano. Pedro siempre estaba ahí luciéndose, que prepotente, ¿eh? Judas Iscariote, la ambición, robando lo que no le pertenecía. En fin, todos eran conflictivos. Y Jesús les enseñó a ser manso y humilde. Hasta el último día le lavó los pies. Pero tuvo que usar una estrategia para formar el carácter. Lo primero que tuvo que enseñarle fue la obediencia. Lucas, Lucas capítulo 9. Este mensaje lo pueden ver en mi página de... Yo tengo un canal llamado Canal Mario Fumero. Canal Mario Fumero en YouTube. En YouTube. Primero, ¿qué tuvo que hacer? Uno, los mandó a predicar sin llevar nada en Lucas 9. Dos, en Lucas 10 los mandó llevando algo. Tres, en el capítulo 11 le enseña a orar después que los mandó. Y después adelante los examina y les pregunta, cuando los mandé sin boza, sin alforja, ¿os pasó algo? Dijeron, nada. Y ahora le da una contraorden. Pues ahora tomen todo lo que tiene y el que tenga 2 capas, venda una y cómprese una espada. ¿Cómo? ¿Les mandó comprar una espada? Bueno, una espada en aquel entonces es comprarse una pistola hoy en día, porque era un arma de guerra. ¿Para qué les mandó comprar una espada? Si él estaba contra la violencia y estaba contra contra todo tipo de agresión, enseñó que había que poner la otra mejilla. ¿Y para qué les manda comprar una espada? Simplemente estaba preparando el camino, porque si no aprendemos por las buenas, él nos enseña por las malas. Y como no pudo domar a Pedro por las buenas, le puso la espada para que metiera la pata y cortara una oreja. Y entonces comprendiera que su soberbia lo hizo fallar. Y después se acobardó y lloró. Y ahí le cayó el 20 a Pedro. O sea, es una técnica muy... Es que hay que estudiar mucho la psicología de cómo Jesús manejó el carácter y el temperamento de los discípulos. Todo el que se convierte tiene un yo. El yo tuyo es Judy. El yo mío es Mario. El cuerpo es el cascarón. La sangre es el alma. El espíritu es la esencia. Es lo que soy. Es la parte de Dios en mí. Esa esencia de Dios que es el espíritu, que nunca muere y que es eterno, tiene la capacidad de obedecer o desobedecer, de amar o odiar, de edificar o construir. Entonces, este espíritu que es el yo, solo no hay que anularlo en el sentido del ser, hay que desplazarlo en el sentido de vivir. Y entonces poder pensar como Cristo piensa para poder actuar como Cristo piensa. Porque dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Hay un libro muy lindo. Cuando yo me convertí, leí un libro que me impactó mucho. Estamos hablando de la década del 64. El libro decía, en sus pasos, ¿qué haría usted? Y este libro me ayudó mucho. El escritor decía, cada vez que vayas a actuar, hazte 2 preguntas. Primero, en tal situación, ¿qué haría Mario Fumero? Y segundo, en la misma situación, ¿qué haría Jesucristo? Entonces, no haga lo que Mario Fumero haría. Haz lo que el Señor Jesucristo haría. Y eso lo aprendemos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque ya no vivo yo. En teoría, Cristo vive en mí. Y por lo tanto, lo que vive en la carne, tengo que vivirlo para agradar a aquel que me compró y me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Tremendo. Gracias, Pastor Fumero. Ha sido un tiempo muy edificante, no hemos gozado. Veo que alguien aquí tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo o quiere hacer una pregunta al pastor? Miguelina,
Y yo quería añadir esa enseñanza que él estaba diciendo que a través del Espíritu Santo que viene para cambiarnos, transformarnos, renovarnos, ¿verdad? Como él dijo que siempre el yo, cuando ponemos el yo es el peligro, ¿verdad? Entonces ese enseñamiento que él está hablando de los apóstoles y del ejemplo del que fue más seguido, más buscado, más mencionado y más halagado. También que yo pensando así en lo general, que el hombre siempre quiere, como yo escribí, el hombre siempre quiere demostrar que puede alcanzar sus metas y más hay que tener mucho cuidado cuando uno está en los ministerios, ¿verdad? Que siempre quiere decir que yo, como dijo el pastor, que mi ministerio, que yo estoy ungida, que Dios me usa, que me llevó, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque somos siervos inútiles, como dice la palabra. Y la palabra no va vacía, no llega vacía y, y tenemos que dejarnos usar, pero siempre en humildad. Y como estaba diciendo el hermano, ¿verdad? Siempre en humildad y alcanzar la meta que es ganar alma para Cristo, ¿verdad? Esa es la meta, ganar alma para Cristo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con el yo y la cosa del prepotente y esa cosa hay que tener mucho cuidado porque Dios es celoso y Dios puede matarlo también a la gente que siempre están poniendo el espíritu de ellos, el temperamento o la fuerza humana y dejan de creer, ya cuando se apoderan de ese yo y se ponen prepotentes, ya no confían en la gracia de Dios, caen de la gracia de Dios, como digo yo, y ahora sale el hombre humano. Entonces ahí cuando llega esa cosa de prepotencia y de ese juicio y esa avaricia, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre tenemos que menguar para que Cristo suba. Amén. So, yo pienso que sí, esa enseñanza está muy bonita. Así es. Yo le voy a facilitar. Yo le puedo, como el libro no lo puedo mandar por correo porque sale más caro mandarlo que comprarlo. Y yo estoy en Honduras, pero yo le voy a mandar a todos ustedes un teléfono y un correo para que me lo pidan y se lo mando por PDF gratis. A ver, si tienen papel y lápiz, yo tengo un WhatsApp. Si tienen WhatsApp, me lo pueden pedir por WhatsApp al número 504-9983-6911. Repito, 504-9983-6911. O me lo pueden pedir por correo electrónico. El correo electrónico es mario.fumero@gmail.com. mario.fumero@gmail.com. Pídame el libro de egología y yo se los voy a mandar en versión PDF, ya que no lo podemos hacer llegar físico porque sería muy caro desde Honduras. Vale más caro el correo que el libro. El libro puede costar $5, por ejemplo, o $6, y el correo va a costar $7, $8. Pero sí se lo puedo mandar por PDF para que lo lean y lo estudien. Gloria a Dios, aproveche este regalo que se va a gozar. Gloria a Jesús. Muy edificante esta conferencia, y muy provechoso nosotros siempre tener pendiente lo que la palabra nos dice acerca de eso. En Proverbios 27:2 nos dice que nos alabe el extraño y no nuestra propia boca. Esto es un mensaje para que nosotros nos mantengamos humildes, que a quien tenemos que darle honra y reconocer como Señor es a nuestro Señor a quien servimos, y que siempre tener eso pendiente de que somos siervos de Él. Él es que nos dirige, Él es que nos dice lo que tenemos que hacer, Él es que, yo digo que en una de las iglesias que mi esposo pastoreó, ¿verdad? Que hablaba acerca, había una señora que decía, no importa lo que tú haces, porque al final fue Dios que te lo dio. Fue Dios que te permitió estudiar, fue Dios que te dio la finanza, fue Dios que quizás tocó a alguien para que tú recibieras un scholarship, te pagaran los estudios, no importa cómo, el asunto es siempre darle la gracia y la gloria al Señor, porque de Él mana la vida, de Él viene todo, gloria a Jesús. Así que yo creo que, pastor, lo vamos a dejar aquí.
Ha sido muy interesante esta conferencia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo aquí también por Facebook. Gloria a Dios, si tienen alguna pregunta, pues puede hacerla al pastor. Gloria a Dios, tenemos nuestra hermana Radelki que levantó su mano. Adelante. Amén. Dios le bendiga. Es que en la parte que él tocó de cuando la persona, creo que fue que levanta las manos para aceptar a Cristo, que le explicó, esa parte como que me perdí, cuando él dijo que lo que teníamos que hacer era tres cosas, pero que la iglesia se había inventado algo. Y ahí como que yo dije, espérate, no sé si me doy a entender. Bueno, te voy a explicar. Mira, muy sencillo. La conversión no es el producto de un levantar la mano, no es el producto de un llamado, es el producto de una decisión mediante un proceso que, según estudiamos, comienza por el oír de la palabra de Dios. Mm. Esta palabra tiene que entrar al corazón, subir a la mente, y el Espíritu Santo tiene que redarguir de pecado. Cuando una persona es redarguida, se arrepiente y le da su vida a Cristo. Para hacer esto, no hace falta pasar al frente, no hace falta nada más que creer en el lugar que sea, creer en el lugar que sea y confesar a Cristo como Señor. El apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas veces la gente pasa al frente porque lo motivan. Conversión por motivación. No, necesitamos conversión por convicción. Hay diferencia entre emoción y convicción. Yo tengo un libro sobre eso, ¿verdad? Muchas veces esperamos a lo emocional. Y bueno, ustedes saben que viendo una película por televisión nos podemos emocionar y hasta llorar. Pero Dios no apela a la emoción, aunque la emoción es parte de la experiencia. Primero tiene que venir convicción para que después aparezca la emoción, pero sin dejar la convicción. Entonces, muchas veces los llamamientos que hacemos pasan al frente de mucha gente y la gran mayoría no sabe lo que hacen. Y si lo saben, no lo hacen. Entonces, la conversión no es una acción, es una convicción. Es un hecho de confesar, reconocer que Cristo es el Señor. Entonces, a veces somos muy vagos al hacer el llamamiento y pasan 50 personas al frente y decimos, se convirtieron 50. La pregunta es, ¿cómo yo sé que una persona es convertida? ¿Porque pasó al frente o por sus frutos? ¿Me entendiste lo que quiero decir? Amén, aleluya. Wow, tremendo. Bien. Y le Eh, puse en el correo, en los mensajitos, le puse el correo y el teléfono. Gracias. Bueno, Judy, Ay, santo. Aquí llevamos mucho material, ¿verdad? Esto es muy interesante, ¿verdad? Ser convertidos por convicción y no por emoción. La convicción da fruto, no la emoción. La emoción, como dijo él, viene después. El gozo, la danza, gloria a Dios, esas experiencias lindas que tenemos con el Señor, eso viene más luego, porque la emoción también es buena, pero tiene que haber una conversión, una convicción de quién es realidad y entregar nuestro corazón a Jesucristo, que sea nuestro Señor. Eso es profundo, Pastor Fumero. No vamos a entrar en otro tema, pero eso es profundo. El Señor Jesús como nuestro Señor. Cuando decimos, ya no vivo yo, ay, 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 cuántas cosas que desprenderse. Cuando venimos a los pies de Cristo, cada día humillarnos y reconocer que Él es nuestro Señor, que nos movemos porque Él es que nos dirige, que hacemos las cosas que sea por la dirección del Señor y no nuestro propio ego. Así que aquí hay tareas, unas asignaciones muy maravillosas para nosotros seguir, de ir a la cruz y reconocer cada día quién es nuestro Señor y que ese corazón humilde pueda para nosotros menguar
sino que sea que cada Amén. día crezcamos, cada día más nos parezcamos más a Cristo. Así que muchas gracias a Oh, nuestro muy querido y estimado pastor Fumero. Gracias a todos los que se conectaron por este medio y también por Facebook. Nos hemos gozado con esta hermosa enseñanza. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima. Así que pasen buenas noches. buenas noches. Amén. Gracias, pastor.